Saludos amigos de Be Health, Lily García con ustedes nuevamente en otro episodio de Historias Be. Y hoy tenemos con nosotros a alguien bien especial, alguien que padece de una condición de enanismo conocida como condición Molkius. Él se llama Noel Marrero. Gracias por estar con nosotros, Noel. Gracias a ti. Gracias de verdad por querer compartir tu historia. Gracias. Yo quisiera que tú me dijeras, primero que nada, aprendí de ti, fuera de cámara, que existen casi 100 tipos de enanismo. Correcto. O sea, cuando la gente habla de una persona enana, tal vez son muchas, ¿verdad? El espectro. Exacto. El término enanismo es como el gigante. Ok. Hay muchos gigantes. Sí. Entonces, un gigante es de 6'10" para arriba. Ok. Una persona 6'9" es una persona alta. 6'8" es alto, pero no se considera gigante. El enanismo es algo similar. Una persona de 4'8" hacia abajo, ya se está considerando como enanismo. Por lo tanto, hay tantos síndromes que algunos son más altos, más otros más bajitos. Por lo tanto, hay diferentes manifestaciones. Exacto. Igual que hay diferentes manifestaciones como gigantes, gente alta, igual cuestión de enanismo. En el caso tuyo, tu condición es Molkius. Correcto. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se define Molkius? Okay, se llama Molkius porque el doctor que lo descubrió se llamaba Molkius y era uruguayo. Y entonces él vio que una familia tenía varios hijos similares y las características común era el pecho, que tenía se conocía antes como el síndrome del pecho de paloma. Ok. Pero después cuando el doctor siguió las muñecas también, pues entonces se consiguió Molkius. A través de la ciencia, pues el descubrimiento fue como para los años 60 o 50. Sí. Claro. Siguen estudiando, y entonces reconocen que la clasifican como mocopolisacáridos, porque el mocopolisacáridos es lo que causa el síndrome. Y entonces hay 7 tipos de mocoposacáridos. ¿De Molkius? No, Molkius viene siendo uno de ellos. Exacto. Después le ponen MPS, mocopolisacárido. El mío es mocopolisacárido 4. Ok. Y ese es Molkius. Exacto. ¿Hay alguien más en tu familia que lo padezca? Tiene que haber alguien de que yo conozca, no. No, pero, o sea, que la familia inmediata no. No, pero años atrás tuvo que haber alguien. Porque hay una predisposición genética, ¿no? Exacto, y si tú ves, mi nombre es Noel Marrero. Ok, o sea que ahí entonces genéticamente consanguinidad de familia. Exacto, mi papá y mi mamá son primos. ya. Ellos se imprimieron tanto que me sacaron a mí. Que se sacaron a ti. Yo admiro tu sentido del humor, ¿verdad? Nos conocemos hace poco, pero admiro tu sentido del humor. Y quería preguntarte, ¿cuándo tú, de niño, te diste cuenta que tú eras diferente a otros? Excelente pregunta. Yo entendí que yo era diferente cuando estaba en primer grado. Ok. Porque cuando estábamos en primer grado, pues los niños empezábamos a quién cogía más rápido. Ok. Entonces hacíamos competencia de correr. Entonces cuando yo corría con un nene, pues me daban unas pelas y las nenas también querían coger conmigo para ganarle al varón. Okay. Y me daban pelas. Pero eras del mismo tamaño más o menos que ellos para esa época. Exacto, porque yo estaba en primer grado, aunque yo era más bajito que ellos. Tendía a ser más bajito, pero la diferencia no era tan notable porque estábamos en primer grado. O sea, que era más por el esfuerzo al correr. Exacto, yo veía que yo me esforzaba tanto. Claro. Y todo el mundo me ganaba. Ahí fue que yo dije, algo está pasando que yo no, ¿por qué yo no puedo ganar si yo me estoy esforzando tanto?
Claro. Y entonces la gente, todo el mundo quería apuntársela conmigo para ganarme. Para ganarte. Especialmente las nenas. Porque era un Entonces, varón. exacto. Y entonces ahí fue, psicológicamente fue que empezó a preguntarme como primer grado. Y preguntaste, ¿tus padres te explicaron algo? Yo ¿Alguien le- te dijo, eh, mira, tienes enanismo? No, nunca me explicaron que se desconocía muy poco también. Claro, claro. Se desconocía muy poco. Cuando yo veía que las mamás de las escuelas Ujú. hablaban con las otras mamás y cuando me veía hablaban en público y le decía, ¿qué tiene él? Ok. Porque ya los rasgos se estaban manifestando, el pecho de paloma, las piernas, y entonces mami pues hablaba, pues tiene una condición congénita, Ujú. y yo la oía y yo le decía, oye mami, ¿qué yo tengo? Y mami me decía, nada, tú eres bajito. Ok. Mami nunca, y claro, no tenía la edad para entenderlo. Tampoco, no, Esa no. estaba. ¿A qué edad más o menos ya lo entendiste y supiste, ok, esto es quien yo soy y yo voy a ser diferente el resto de mi vida? Bueno, entiendo yo que es un proceso que todavía lo estoy haciendo. Todavía no te has enterado que eres diferente. Fíjate, esa pregunta estuve hablando con un amigo Ujú. y yo le dije que era diferente. Y él me dijo que no, que yo no era diferente. Y yo empecé a debatir con él que sí, que yo era diferente. Y él me dijo, tú eres diferente por la manera que ves la vida. Y Fíjate. desde ese entonces dije, soy diferente. Sí. No por la parte física. Exacto. No por la parte física. Eso fue bien chocante cuando compañero de trabajo, Ajá. cuando era un compañero de trabajo, estábamos pues dialogando Sí, sí, sí. y entonces, y cuando él me dijo eso, y me dijo, es que tú eres diferente, y yo no soy diferente. Y me dijo, tú eres diferente, y yo, Por la forma en que ves la vida. porque la forma de ver la vida. Hablas de compañero de trabajo. Tú estás retirado, pero trabajaste. Sí, Y me imagino que tenías muy buenas notas en la escuela. es regular. Sí. Eh, Pero estudiaste. sí, pero era un buen estudiante. Lo que pasa era que quería ser como los demás y no estudiaba. Y entonces Ok. podía haber sido mejor Mejor. estudiante. ¿Pero fuiste a universidad? Sí, fui a la universidad y me gradué ¿En dónde? en la Universidad Interamericana Ajá. y allí ¿Qué fui. estudiaste? Estudié ciencia en computadora. Ok. ¿Y has trabajado como maestro? Sí, trabajé como maestro de computadora en colegio, ¿En colegio privado? sí, católico. ¿Y cómo era la relación con los muchachos? Pues entiendo ¿No yo, te bulleaban? ¿No te acosaban? el joven es joven Eso es una buena forma de ver la vida. exacto, pero yo tenía algo en ventaja que no tenía los otros maestros, ¿Qué era eso? la atención. Ok. Yo automáticamente, al pararme, ya tenía la atención del estudiante. Claro. Y ese es el problema del maestro, que te mantenga la atención. La atención. Y ¿Y entonces, tú lo hacías con tu sentido del humor? correcto, Hablándoles en su idioma. correcto. Sí, sí, sí. Y eso pues me ayudó mucho en cuestión de tener una buena química y a la Claro. misma vez yo me considero maestro, Ujú. no profesor. ¿Cuál es la diferencia? El maestro, como dicen en inglés, teach is to touch. Ok. Touch the soul. Enseñar es tocar el alma. Exacto. El Del profesor estudiante. es como una distancia. Exacto. Entonces, yo lo que soy una herramienta, un instrumento para que el estudiante se encuentre él mismo. El mismo. Que se cuestione. Ujú. Y entonces yo... Y eso se dio
Llegaban y no, me imagino que aprovechaste para educar acerca de la condición también. fíjate, lo hice, pero no lo hice tanto porque no tenía tanto conocimiento como lo tengo ahora. ¿Ve? Ok. Por eso te digo que ha sido Un un proceso. proceso. Después fue que empecé a educarme más Claro. dentro de mi condición porque yo no sabía, a mí nunca se me educó. Pero ahora sí sabes. Ahora sé porque lo he buscado. Y también estás dentro de los grupos que cabildean para los derechos de las personas con enanismo. No en cuestión de enanismo, pero sí con la diversidad Con funcional. la diversidad funcional. Exacto, sí. Y en el caso del Molkius, Ajá. que es tu tipo de enanismo, Ajá. aparte del tamaño y de, como mencionaste, las muñecas, las piernas, ¿hay alguna otra condición que esté asociada al síndrome o a la condición? No entiendo yo. Problemas cardíacos, problemas No, sí, de definitivamente. condiciones, ¿verdad? Definitivamente afecta a todos afecta mis órganos vitales como la respiración, Ok. el corazón. Yo vengo de fábrica defectuoso de corazón y entonces me tuvieron que el cuello, hay que operarse el cuello, O sea la que sí te vértebra. tienes que cuidar de otras áreas también. Correcto, hay que hacerse varias cirugías Ujú. para poder tener una buena calidad. La expectativa de Molky era de 30 años, ¿Y tú tienes qué? 58. Nene, tú nos vas a enterrar a todos, muchachos. Ya yo la he duplicado. Sí. Gracias ¿Y a te la cuidas? Sí, pero le he duplicado gracias a la ciencia. También. ¿Ve? Por todas las operaciones que me ha dado. Y también, pues, a mi familia, que siempre me han Te han apoyado. me han apoyado y me han tratado como si no tuviese ningún tipo de condición. Qué bueno. ¿Ve? Y entonces, eso psicológicamente, pues me ha ayudado Ujú. a fortalecerte crecer más. mi autoestima, Y ahora, mis amigos también. eso te iba a preguntar, ahora que estás retirado, ¿no te aburres? Yo estoy en otra fase. Está Es bien. que cuando uno está ya así retirado, yo ahora lo que quiero es Más paz, tranquilidad, paz, tranquilidad, mindfulness. mindfulness, exacto. Y coger las cosas, let it go, Ok, let it let it go. go. Y tienes amistades, o sea que compartes mucho con amistades. Sí, tengo amistades, pero sí soy Más más, introvertido. exacto, estoy ahora más introvertido, exacto. Si tú fueras ya ¿verdad? En este cierre de esta conversación que me la he disfrutado tanto, ¿qué tú quisieras que el público supiera acerca de las personas como tú con discapacidad, ¿verdad? Física y funcional a veces, para que los traten diferentes, pero diferentes en el buen sentido de la palabra? Es que excelente pregunta, porque Hay mucha ignorancia todavía. sí, ¿no? Exacto. Excelente pregunta. Yo entiendo que lo primero es educarse de tu condición, Ok. porque la mayoría de las personas con diversidad funcional No tienen idea. no tienen idea, te O dicen. tienes un título, pero no tienes los detalles. No tiene quién lo descubrió, quién, cómo, ¿Cuáles son las consecuencias, etcétera? cuáles van a ser las consecuencias del futuro. ¿Por qué? Porque le teme, Claro. porque no están preparados, porque dice, nada, que sea lo que Dios quiera, y yo lo entiendo, pero yo entiendo para tú ser exitoso o Y cumplir tus metas. exacto, la autoestima es conocerte. Claro, Y una de las primeras cosas es conocer tu condición. tu condición. Hasta los padres no conocen tampoco. Muchas veces, ¿verdad? Es Entonces, verdad. Educar es bien importante. Exacto. Educarse uno y educar a los demás también. Exacto. Aparte de educarnos más y educarse más también la persona, ¿qué recomendarías? Yo entiendo, como habíamos dicho, el autoconocimiento, Ajá. pero ya que es nuestra población y conocer los síndromes y todo lo demás, y somos una familia con diversidad funcional, pues
la realidad de nuestra comunidad de diversidad funcional, estamos subdivididos. Ok. Somos como subculturas diferentes. Están los ciegos con los ciegos. Sí. Los sordos, Los sordos con con los sordos. Sí, Los que tienes están en toda la silla de razón. ruedas, los de síndrome de Down, los de síndrome de Down. Los de autismo con autismo. Y tú ¿Ves? quisieras ver que eso cambiara. Exacto. Yo entiendo que para poder tener apoderamiento tenemos que buscar cuál es el fin común, que es el derecho. El derecho. ¿Ves? Entonces cada uno busca su derecho. Ejemplo, yo tengo enanismo, yo no puedo pretender que el derecho sea que todas las puertas sean en mi estatura. Seguro. Entonces están violentando mis derechos, porque estamos viviendo en una sociedad. ¿Ves? Y entonces Pero tenemos... sí hay derechos que tienen, aunque sean diferentes discapacidades, sí hay derechos en común. Y ese es el respeto, de que no soy una persona con limitación, soy un ser humano. Claro. Exacto. Ese es el derecho fundamental, que soy un ser humano Y eso se logra uniéndose. uniéndose. La política no hace eso. No. Las diferentes fundaciones no. de Down. Lo tienen de que hacer esto, ustedes. Lo tenemos que ser. Nosotros tenemos que educarnos nosotros mismos y educar. Yo tuve el privilegio, y te hago la satisfacción, de conocer a Judy Human. Ujú. No sé si la conoces. No. Ok, si tú quieres saber la historia del apoderamiento, tienes que ver el documental Crip Camp. Crip Camp. Exacto. Crip Camp, en los años 60, pues Ella luchó por eso. Exacto, ese documental lo hizo Obama para tener información para diversidad funcional, para que conozca, porque los derechos que nosotros tenemos Ujú. no es porque nos los dieron. Fueron gente Hubo que lucharlo. gente para aquel entonces, y ahí explica cuando surge la ley de rehabilitación vocacional y todo. Es una hermosa historia. Cuando yo conocí a Judy Human en Washington, Ajá. y tuve el privilegio, y ella me invitó a comer, Ujú. pues hubo una buena química por mi sentido del humor, y ella me quiso invitar a comer, y cuando yo le digo quién tú eres, y me dice Judy Human, y los demás empezaron a reír. Porque tú eres el único que no sabía quién era ella. Y entonces yo le dije, y yo soy Noel Marrero, Puerto Rico. Y entonces ella dijo, él no sabe quién yo soy. Y entonces yo le dije una pregunta, y yo le dije, la diferencia is hard, Ujú. en español, es duro. Y ella me dijo, yo lo sé que es duro, tienes que pelear. Pero es que es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero no es difícil si se hace en grupo. Y ella me dijo, lo sé, pero it's the only choice Sí. that you got. Es la única opción que tú tienes. Tienes. Luchar. Es la única opción. Sé que es difícil, pues es la única opción. Y Sí. así es la vida. La única opción es luchar. Es luchar y seguir para adelante. Y seguir para adelante, Seguir pa'lante. aunque sea difícil. Tú guías Sí, y tienes un vehículo que está preparado. exacto. Los pedales están más levantados. Tengo un cojín. No te has limitado. Exacto. Y Dios. Gracias, Noel. Muchas Gracias por bien. habernos acompañado, gracias por ese espíritu de vida y por esas ganas. Y esperamos que esta no sea la última vez que nos encontremos. Fue un placer, de verdad. Muchas Bien, gracias. Y gracias a ustedes también siempre por acompañarnos en otra edición de Historias Vi.